donde nuestra carne quiere estar es en una iglesia. Ténganlo por cierto. El último lugar donde nuestra carne quiere estar es estar ahí escuchando palabra del Señor, donde hay oración, donde hay comunión. Es el último lugar donde nuestra carne quiere estar. Por lo tanto, si nosotros hoy día estamos en este lugar cuya carne se resiste, ese es un logro, es un mérito del Espíritu Santo en su vida, mi hermano. Usted no está aquí porque quiso, en otras palabras. Usted no está aquí porque quiso, porque su carne quiere estar en otro lugar. Cualquier lugar es más entretenido que este. Pero nosotros no estamos acá porque este lugar sea entretenido. Estamos acá porque en este lugar hay palabra del Señor, que la necesito. Porque en este lugar hay oración, que la necesito. Porque en este lugar hay comunión con los hermanos, que la necesito. Por eso estamos acá. ¿Ya? No por diversión, sino por necesidad. Así que yo bendigo a cada uno de ustedes que tuvieron que luchar en la mañana para poder, con sabanás y con todo lo que se opuso, para poder estar en este lugar. Y les digo de frentón, insisto, no están acá porque quisieron, están acá porque alguien los empujó. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Dice la Escritura que Él nos anhela celosamente. Hermano, no hay nadie que te desee más. No hay nadie que te anhele más que Él. Por eso Él te empujó hoy día y te trajo algunos de Santiago que están acá, otros del interior que están acá. Y algunos no saben cómo se subieron a la micro y están aquí, pero están aquí porque el Señor los trajo. ¿Y saben por qué los trajo? Porque los ama. Pon en una licuadora el amor de todas las personas que según tú te aman mucho en este mundo. Presiónalo, se va a hacer un batido. Y ese batido es así comparado al amor que Dios tiene por ti, que es tremendo. Ese amor de todas las personas que te aman en este planeta, tenemos que verlo con un microscopio, comparado al amor que Dios tiene por ti y que siente por ti. Por lo tanto, hermano, amigo, visita, siéntete amado por el Señor. Y también entiende de que tú estás aquí no porque quisiste estar, sino porque Él te trajo, porque quiere bendecir tu vida y hacer de ti y contigo una obra tremenda. Si tú tienes claro eso, tienes varios pasos adelantados. ¿Ya? Amén. Eso era la predicación. ¿No? Puede ser, ¿por qué no? Marcos 15. Marcos 15. Versículo 16 al 20. Marcos capítulo 15, versículo 16 al 20. Dice así en el nombre del Señor, dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, Rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Está hablando de Jesús. En este pasaje, mis hermanos, no se mencionan ni detallan aspectos del sufrimiento físico que Jesús experimentó ese día o horas más adelante en su crucifixión. No se detalla nada que tenga que ver con su sufrimiento físico. Pero sí lo que se detalla aquí es todo lo relacionado con la vergüenza y con la humillación que Él sufrió. Y espero que este pasaje que nos muestra la vergüenza y la humillación a la que fue sometido nuestro Señor y Salvador, hoy día pueda remover nuestros corazones, pueda remover nuestras conciencias y llevarnos a un momento, a un tiempo de devoción, de adoración y de servicio a nuestro Señor. Es mi oración que estas palabras, mucho más que emocionarnos y darnos pena, nos lleven
a que el Espíritu Santo haga una obra transformadora en nuestros corazones, en nuestras vidas, y nos lleven a ese límite que es el arrepentimiento y la transformación. ¿Oramos al Señor? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar muchas gracias por estos momentos que podemos estar delante de ti. Es un privilegio, Señor. No hay privilegio más grande en este mundo que estar sentado en tu mesa, de ser considerado hijo o hija tuya. No hay mayor honra, no hay mayor privilegio que ese, que el que estamos experimentando nosotros hoy día, aquí delante de ti. Señor, nos exponemos delante de tu palabra, y lo único que te pedimos, Señor, usa esa palabra para transformar nuestra vida. Úsala con poder, con autoridad. Que tu Espíritu Santo tome estas letras que están impresas aquí en la Escritura y trabaje en lo profundo de nuestros sentimientos, en lo profundo de nuestras emociones, a tal punto que transforme y revolucione nuestro ser, nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, antes de llegar aquí, nosotros sabemos que después del arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní, Jesús tuvo que enfrentar dos juicios. Después del arresto en el huerto, Jesús tuvo que pasar por dos juicios. Uno, un juicio religioso que tiene 3 etapas. La primera, un interrogatorio preliminar en la casa de Anás, suegro de Caifás, un ex sumo sacerdote que tenía mucha influencia en el Sanedrín. La segunda etapa de ese juicio religioso lo vive en la casa de Caifás, el sumo sacerdote en ejercicio de la época, yerno de Anás. Y la tercera parte de este juicio religioso lo vive nuevamente frente al Sanedrín, pero ya el Sanedrín en pleno a eso de las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana tratando de validar lo fraudulento que había ocurrido a las 2 de la mañana, que fue el juicio anterior, el segundo de las 3 etapas que nombré. Ese fue el juicio religioso al cual estuvo sometido nuestro Señor. Pero también estuvo sometido a un juicio civil. Y ese juicio civil también contó de 3 etapas. La primera de ellas en el pretorio, en casa de Pilatos. La segunda etapa con Herodes. Y la tercera etapa nuevamente en el pretorio, en la casa de Pilatos, en donde Jesús es sentenciado a muerte, en donde Jesús es azotado y es entregado a los soldados para que se lleve a cabo la ejecución dictaminada ese día en casa de Pilatos. Entonces, es así como nosotros nos conectamos con el versículo 16 que acabamos de leer, porque fue justamente en la etapa final de ese juicio civil, cuando Jesús ya es sentenciado a muerte, que los soldados, dice en el versículo 16, lo toman, se lo llevan al patio del pretorio, de la casa ahí del procurador romano Pilato. Por lo tanto, todo lo que nosotros leímos aquí, en este pasaje, está ocurriendo en el patio del pretorio, en la casa de Pilatos. ¿Ya? Eso es lo primero para que nos ubiquemos espacialmente dónde estamos ubicados en este pasaje. Lo segundo, los soldados que lo llevan al patio, lo llevan con el fin de someterlo a un proceso de vergüenza y humillación que está evidenciado en estos pasajes. Por eso les decía, Marcos en este pasaje no relata el sufrimiento físico que experimentó con los azotes, ni cuando lo están acá vejando, sino que lo que se evidencia acá de manera explícita son la vergüenza, la humillación a la que nuestro maestro está siendo sometida. Estos soldados que en alguna medida habían visto coronaciones de reyes, que habían visto a César en toda su pompa, tienen la brillante idea ese día, después de haberlo tomado y llevarlo al patio, de hacer una parodia de un homenaje real con nuestro Señor. De hacer una parodia de un homenaje real. Y una parodia es una imitación burlesca de algo serio.
Es así como en el patio lo primero que hicieron una vez que llega ahí y se le ocurre la brillante idea de hacer esta parodia, es que comienzan a llamar, dice el versículo 16, a todos los soldados que estaban ahí ese día en la casa, custodiando la casa de Pilatos. A toda la compañía, dice el versículo 16. La compañía que custodiaba la casa de Pilato estaba compuesta por 600 soldados, el 10% de una legión. La legión estaba compuesta por 6.000 soldados. Ese día, solamente para la custodia de la casa de Pilato, habían 600 soldados apostados en diferentes lugares, tanto afuera como dentro de la casa, para cuidar la casa del procurador romano. Ahora, ¿por qué tantos soldados cuidando la casa de Pilatos? Primero, porque se estaba celebrando la Pascua en Jerusalén. Y en el tiempo de la Pascua la población de Jerusalén aumentaba en un 200%. Es decir, si lo normal era que en Jerusalén hubieran 80.000 habitantes, esa semana Jerusalén estaba sobrepoblado con 240.000 habitantes. Por lo tanto, Jerusalén era un hervidero de gente. Mucha gente había venido de diferentes lugares para venir a celebrar la Pascua y adorar en Jerusalén. Entonces, la primera razón de que hubiera tantos soldados en la casa de Pilato es que la ciudad es un hervidero. La segunda razón es que el sentimiento nacionalista judío está a flor de piel. ¿Qué iban a celebrar en la Pascua? En la Pascua venían los judíos a celebrar y a hacer memoria, a recordar lo que el Señor había hecho mucho tiempo antes, cuando los había liberado de Egipto, de la esclavitud, y cómo les había hecho libres. Por lo tanto, si había un momento en donde había un sentimiento nacionalista a flor de piel de los judíos, era justamente el tiempo de la Pascua. Y los soldados estaban ahí. Por si en algún momento, algún pequeño atisbo, alguna pequeña llama de rebelión, de subversión quisiera levantarse, ellos inmediatamente apagarla con la mayor fuerza y rapidez posible. Por eso tantos soldados en medio de la casa de Pilato. Por eso Jerusalén con tantos soldados era un hervidero. Así que la consigna era, como el presidente Boric, más carabineros a la calle. Ahora aquí la consigna era más soldados para reforzar el palacio del procurador. Ahora, ¿quiénes eran estos soldados? Estos soldados eran reclutados fuera de Palestina. Lo compartíamos con los hermanos del discipulado. Eran reclutados de naciones extranjeras principalmente. ¿Por qué de naciones extranjeras? Porque la idea era que no tuvieran ningún vínculo emocional con el pueblo judío. Ningún vínculo emocional. Para que si en algún momento tenemos que aplicar justicia con violencia, no les dé pena. Ni ella, ni las mujeres, ni los niños. Algunos historiadores describen a estos soldados como personas y hombres disciplinados militarmente hablando. Muy disciplinados militarmente, pero también los describen humanamente como personas groseramente inmorales, como sádicamente crueles, como unos mercenarios. De esa manera, una vez dentro del patio, estos soldados, como dijimos al comienzo, buscaron tener un poquito de diversión ese día, a costa de Jesús, convirtiéndolo a él en una caricatura de un monarca, en una caricatura de un rey. Así que llamaron a todos los soldados posibles que estuvieran alrededor. No llegaron los 600, era imposible, pero sí algunos historiadores calculan que entre unos 200 y 250 de ellos llegaron al patio del pretorio para participar de esta parodia, de este momento que iban a someter a nuestro Señor a la humillación y a la vergüenza. Y lo primero que hicieron, dice el libro de Marcos, fue ponerle un manto de púrpura, el color de la realeza, el color que usaban los reyes. Ahora Mateo 27 nos explica un poquitito más en detalle el relato paralelo, que antes de vestirlo con ese manto, lo primero que hicieron fue a Jesús a desnudarlo, quitarle su ropa. Y una vez que lo desnudan, es que le ponen un manto escarlata, dice el libro de Marcos. Un manto lo muy probable cuyo dueño era un soldado romano y que producto del paso del tiempo, producto del calor, producto del sudor, es que había tomado ese color escarlata que servía
justo para los fines que nosotros queríamos llevar adelante. Por ese tono, por ese colorcillo. Así que lo tomaron y después de haber desnudado al Señor le pusieron ese manto escarlata. Luego de eso, para completar la parodia, dice el libro de Marcos que uno de ellos encontró un arbusto de espinos. Los arbustos de espinos muy comunes en esa zona geográfica. Y se le ocurre la idea de hacer y tejer una corona de espinos para ponerlo en la cabeza de Jesús, simulando la corona de laurel que César lleva. Entonces, como César tiene corona, este rey también tiene que tener corona, y qué mejor que sea una corona de espinas. La tejen y se la ponen a Jesús. Ahora Mateo 27 añade otro detalle. Mateo 27 añade que le pusieron en su mano una caña, en su mano derecha, a modo de cetro. Yo quiero que vayas jugando un poquito con tu imaginación, mi hermano, y recreando este cuadro, porque una vez de recreado el cuadro viene la aplicación del cuadro. Entonces congelamos la imagen y por un lado tenemos a Jesús en el patio del pretorio, rodeado de soldados que se están burlando de él, con un manto sudoroso y maloliente de un soldado romano puesto encima, con una corona de espinos en su cabeza, con una caña en su mano derecha simulando un cetro y con sus carnes abiertas, producto de los azotes que había recibido unos instantes antes. Y cuando yo digo carnes abiertas y ocupo toda mi expresión corporal para poder mostrarte sus carnes abiertas, es porque así era. ¿Quién inventó el tema de la crucifixión? Los persas. ¿Quiénes perfeccionaron el tema de la crucifixión? Los romanos. Y ese perfeccionamiento tiene que ver con que ojalá la persona que sea sometida a azotes, principalmente, o a crucifixión, sufra el mayor dolor posible como efecto de esta tortura. El instrumento principal para los azotes eran trozos de cuero con un plumero, pero con cueros, en cuya punta se ponían trozos de hueso o trozos de metal. Y la persona que utilizaba ese instrumento para causar dolor no era cualquier persona, era un profesional que ocupaba ese instrumento. Y ese instrumento estaba tan bien fabricado y utilizado por un experto de tal manera que al que estaba siendo azotado debía causarle el mayor dolor posible. Este experto sabía dónde pegar, sabía cómo pegar, sabía cómo hacer el mayor daño posible. Lo más cercano a esta imagen es nosotros lo encontramos en la película de Mel Gibson, cuando el instrumento queda enganchado en la piel de la persona y para sacarlo arranca todo lo que está aferrado a él, sea carne, sean nervios, sean tendones, se incrusta y luego arranca. A eso fue sometido nuestro Señor momentos antes de ser entregado a los soldados. Por eso te dije, imagínatelo ahí, en el medio del patio, rodeado de soldados que se están burlando, con un manto maloliente cubriendo su cuerpo, con una corona de espina que le hace chorrear sangre por la cara, con una caña simulando una especie de cetro y con sus carnes abiertas producto de los azotes que le habían dado. Y en el versículo 18 y 19 dice que la parodia aún recién comenzaba, porque tenemos al artista vestido, pero ahora tenemos que representar este momento. El versículo 18, Marco nos dice de manera explícita que en el homenaje que los soldados comenzaron a hacerle después de haberlo vestido y disfrazado, en el versículo 18 dice que comenzaron a vitorearle: ¡Salve, oh rey de los judíos!, mientras se arrodillaban. En las ceremonias de ascenso de un monarca al poder, de un monarca al trono, era típico en esos días que los súbditos saludaran a ese monarca recién instalado en el poder con palabras y vítores similares a este. Era una señal de aceptación, era una señal de sumisión hacia el nuevo rey que está asumiendo el poder. No sé si me siguen la idea.
La palabra salve es un imperativo que significa regocijo. Por lo tanto, en otras palabras, lo que están diciendo estas personas es: te saludamos con regocijo, oh Rey de los judíos, y nos postramos ante ti en completa sumisión y aceptación. Humillación, burla, vergüenza. ¿Que está padeciendo quién? La persona que más nos ama, que es nuestro Señor. Y parece que a medida que aumentaban las burlas, comenzó también a aumentar el sadismo y la crueldad. Que a medida que aumentaron las burlas, comenzó a aumentar también el desprecio hacia la persona de Jesús. Porque esos vítores fueron acompañados de, dice el versículo 19, de golpes en la cabeza con una caña, de escupos y de reverencias insolentes que decían, poniéndose con una rodilla en tierra, le saludaban. Esos tres verbos que Marcos ocupa aquí, le golpeaban, le escupían y hacían reverencia, están en tiempo imperfecto. Lo que indica que es una acción continua, no fue solo una vez. Esa turba enardecida, de manera burlesca, de manera continua, una y otra vez, se burlaban, golpeaban y escupían a Jesús. Sea dicho de paso, el escupirle la cara a una persona, el abofetear a una persona, el golpear a una persona, son símbolos universales de desprecio, aquí y en Burundi, en cualquier lugar del mundo. Escupirle la cara a una persona es una señal de desprecio. Es una señal universal de tú no nos interesas, eres despreciable para nosotros. Eso hacían estos soldados mientras le hacían reverencia delante de él. El relato no nos dice cuánto tiempo, cuántas horas, cuántos minutos estuvo el Señor sometido a esta humillación y a esta vergüenza. Pero sí sabemos que una vez que ellos se saciaron de su crueldad, dice el versículo 20 que le sacaron el manto, le pusieron sus ropas y enfilaron con él camino hacia la crucifixión. Pareciera que la vergüenza y la humillación terminó, pero el suplicio de la vergüenza pública y la humillación también tenía que ver con cuando el condenado cargaba la cruz desde ese lugar hasta el lugar de crucifixión. Y nuestro Señor tuvo que cargar esa cruz hasta el lugar de su ejecución. El versículo 21 dice que por ahí Simón de Cirene fue obligado a ayudarle. Mis hermanos, ese es el cuadro del relato. Pero quedó algo inconcluso en el discipulado. Y lo que quedó inconcluso en el discipulado fueron las aplicaciones prácticas que este relato tiene para nuestras vidas hoy en día. Porque tiene aplicaciones prácticas. Nuestro Señor fue sometido a todo tipo de vergüenza y humillación. Y la pregunta para nosotros hoy día es: ¿qué aprendemos de ese relato? ¿Qué aprendemos de esa historia? ¿Cómo debiéramos nosotros reaccionar ante un relato como este? ¿Cómo debiéramos reaccionar ante un relato como el que acabamos de leer, que se enmarca previo a la crucifixión de nuestro Señor? Y esta es la primera para los que toman nota. En primer lugar, este relato no debiera bajo ninguna circunstancia movernos a sentir pena por Jesús. Pobrecito, mira lo que le hicieron. Pobrecito, qué cruel estos tipos. Bajo ninguna circunstancia este relato debiera movernos a sentir pena por Jesús. No es el objetivo, no es la razón de ser de este relato. La razón de ser de este relato es que debiera movernos a nosotros a adorarle con más reverencia, a adorarle con más gratitud, a servirle, a amarle, a adorarle con devoción y pasión. Este relato debiera mover nuestro corazón, nuestras entrañas, a poder despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia y vivir para Él, poner nuestras vidas en sus manos. Por eso te digo, lejos de generar pena por lo que
que le está pasando no es lo que busca el escritor bíblico, sino lo que busca es que nos demos cuenta y esto remezca nuestros corazones para que le podamos servir de manera más excelente a Él, al autor y consumador de la vida. ¿Por qué? Por su determinación a soportar toda esa vergüenza y toda esa humillación por dos razones. Una, por amor al Padre, y la segunda, por amor a nosotros. Él estuvo dispuesto a soportar toda esa vergüenza, toda esa humillación. ¿Sabes por qué? Lo acabo de decir, por dos razones. Primera, por amor al Padre y obediencia a Él. Y segundo, por amor a ti. Por amor a ti. Por amor a ti. Por amor a mí. Eso debiera volar nuestra cabeza. Por amor a nosotros. Mira, hermano, Jesús pudo haber impedido que los soldados hicieran lo que quisieran con Él ese día. Jesús podía haber dado un pestañeo, un chispazo de dedo. Podía haber impedido así que esos hombres hicieron lo que hicieron con Él en ese patio. ¿Pudo haberlo impedido? Sí, por supuesto que pudo haberlo impedido. Te doy dos evidencias. Cuando están en el huerto de Getsemaní, Juan 18, dice que viene una turba. El otro relato paralelo dice una multitud, no venían 4 o 5 personas a arrestarlo al huerto de Getsemaní cuando Judas lo entrega con un beso. Vino una turba, una multitud. Dice el Evangelio que esa multitud venía armada hasta los dientes, palos, espadas, como era de noche, cerca de la noche, con antorchas. Y el libro de Juan entrega un detalle que no entrega ni Marcos ni Lucas. Dice que cuando esta turba viene, dice que Jesús se acerca a la turba, antes de que entre. Y le pregunta, ¿a quién andan buscando? A Jesús Nazareno, le contesta. ¿Saben lo que le dice Jesús? Les dice, yo soy. Yo soy. Y Juan 18:6 lo dice así, textual. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Se entiende? Una multitud armada hasta los dientes. Jesús le pregunta, ¿a quién buscan? Ellos le dicen a Jesús Nazareno. Y Jesús le dice, yo soy. Y en ese yo soy, todos a tierra. Todos a tierra. Hermano, todos se cayeron. Todos a tierra. Mira, Jesús hablaba arameo. La escritura está escrita en griego. En griego, yo soy son 2 palabras. Pero en arameo es una. Una palabra, los votó a todos. Por eso cuando nosotros decimos el Señor puede decir una palabra, no estamos exagerando. No estamos haciendo una exageración. No estamos utilizando hipérboles, sino que es así. Una palabra de Jesús los votó a todos. Todos a tierra. El Señor puede decir una palabra y revertir la situación en la que nos encontramos, en la que te encuentras. Una palabra. Una palabra. Una palabra, literal, una palabra. Todos cayeron a tierra. Yo soy es uno de los nombres del Señor en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés tiene este encuentro con el Señor en la zarza, ¿se acuerdan o no? Le dice, tú me estás mandando, no me van a creer. Ponte en mi lugar, Señor, no me van a creer. Me van a decir, usted está loco, está chiflado. ¿Qué les digo cuando me pregunten quién te mandó? Y el Señor le dice, cuando te pregunten quién te mandó, dile, yo soy, me ha enviado. Y él ese día les dijo, yo soy. ¡Pah! A tierra todos. Más adelante, ahí mismo en el huerto, cuando ya están más cerca, tienen que haber separado y sacudido. Pedro en Lucas 22 le dice, maestro, ¿este es el momento de usar la espada? ¿Este es el momento para pelear, maestro? Y Jesús le dice, Pedro, guarda esa espada. ¿Acaso no sabes que yo podría orar al Padre y Él enviaría en este mismo momento 12 legiones de ángeles para que me defiendan? ¿Tú no sabes eso, Pedro? Que yo podría orar al Padre y el Padre enviaría un arsenal de ángeles a defenderme. Guarda la espada, Pedro.
Hermanos, él pudo haber impedido que los soldados romanos montaran esa comedia ese día en el patio del pretorio. Pudo haberlo impedido. Pero Jesús soportó ese día con paciencia que se burlaran de él. Soportó ese día con paciencia que lo coronaran con una corona de espinas. Soportó con paciencia que le escupieran el rostro. Soportó con paciencia que lo desnudaran. Soportó con paciencia que lo abofetearan. Soportó con paciencia en la casa de Caifás, en el juicio religioso, que lo escupieran también, que lo abofetearan también, que le taparan la cabeza con una tela, con un manto y le dieran combo y le decían, profetiza, ¿quién te pegó? Profetiza, ¿quién te pegó? Aguantó todo eso, mi hermano. Todo eso. ¿Y él podía haber hecho algo? Por supuesto que podía haber hecho algo, pero no lo hizo. En casa de Caifás guardó silencio. Con el procurador romano Pilato, después de haberle dado explicaciones, también guardó silencio cuando gritaban crucifícale, crucifícale. Por lo tanto, mi hermano, ese soportar de Jesús no fue un soportar por debilidad de carácter, porque no sabía cómo defenderse. Entonces, debilidad de carácter, no sé cómo defenderme donde me están atacando, me voy para adentro. No fue debilidad de carácter. Ese silencio en casa de Caifás, en el pretorio, no fue por falta de argumentos. ¿Saben por qué ese silencio? ¿Saben por qué el soportar todo lo que soportó? Fue por la gloriosa y poderosa determinación de asumir nuestra culpa y de asumir nuestra vergüenza. No sé si se entendió eso. Él guardó silencio y estuvo dispuesto a aceptar esa humillación y esa vergüenza. ¿Saben por qué? Por ti y por mí. Porque los que tenían que haber soportado esa vergüenza, esa humillación y esa culpa éramos nosotros. Pero Él tomó nuestro lugar y asumió como propia tu culpa. Asumió como propio tu pecado. Asumió como propio mi deuda. Por eso su silencio. Por eso se dejó hacer todo lo que se dejó hacer. No por debilidad de carácter ni por falta de argumentos, sino por amor. A las personas que están sentadas aquí y aún a las personas que faltan que lleguen por sentarse a este lugar. Por todos ellos también. Ahora, mi hermano, mira lo siguiente. Éramos nosotros los que merecíamos esos escupos. Éramos nosotros los que merecíamos pasar y vivir esa vergüenza pública. Éramos nosotros los que debíamos cargar con esa culpa. Éramos nosotros los que debíamos haber sido azotados, condenados y juzgados. Pero Él tomó nuestro lugar. Mira lo que dice Hebreos 12:2. ¿Qué estaba pasando en la mente de Jesús cuando lo estaban latigando? ¿Qué estaba pensando Jesús cuando lo estaban escupiendo? ¿Qué estaba pensando Jesús cuando se estaban burlando de Él? Cuando le estaban poniendo la corona de espinos. ¿Quieres saber lo que estaba pensando Jesús en ese momento? Mira, vamos a Hebreos 12:2, dice que fue por el gozo puesto delante de Él que Cristo soportó la cruz y menospreció la vergüenza. ¿Se entiende? Fue por el gozo puesto delante de Él que Él pudo soportar la cruz y menospreciar la vergüenza. Hermanos, ¿quién es el gozo puesto delante de Él? El gozo puesto delante de Él eres tú y soy yo. Mira, hermano, ¿en qué estaba pensando Jesús? Cuando lo estaban abofeteando, cuando lo estaban escupiendo, cuando lo estaban azotando, cuando lo estaban coronando, cuando le estaban sacando sus ropas. ¿En qué estaba pensando Jesús cuando estaba colgado en el madero, cuando estaban clavando sus manos, sus pies? ¿Sabes en quién estaba pensando? En ti. En ti. En mí. En eso estaba pensando Jesús cuando estaba siendo humillado, vejado, maltratado. Estaba pensando en ti y en mí. Nosotros somos el gozo puesto delante de Él. Mira qué valiosa y qué tremenda es la salvación que tenemos. Que puesto en balanza, el Señor prefirió soportar la humillación, todo
todo con tal de que nosotros seamos salvos. Mira el precio de la salvación. Mira el precio de lo que nosotros de repente decimos, no, esto es para curaditos, para gente que no tiene nada que hacer, no es para mí, distinguida clientela, yo soy bueno. Mira lo que rechazan esta gente. Y mira lo que hizo Jesús. Prefirió vivir la vergüenza y la humillación, porque Él sabía que detrás de esa vergüenza y esa humillación venía exaltación, venía gloria y venía salvación para ti y para mí. Eso lo hizo soportar la cruz y menospreciar la humillación y la vergüenza. Hermanos, ¿qué aprendemos de este pasaje? Ya dijimos lo número uno. Número uno, este pasaje bajo ninguna circunstancia debe generar pena en nosotros. Todo lo contrario, este pasaje debe mover nuestros corazones, debe encender nuestros corazones, debe llevarnos a vivir una vida para Él en completa devoción, servicio. Este pasaje debiera remover nuestros cimientos y llevarnos a la transformación, al arrepentimiento, a despojarnos del pecado y servirle con integridad. Eso es lo primero que este pasaje debiera hacer en nuestras vidas. ¿Saben lo segundo que nos enseña este pasaje? Lo segundo que nos enseña este pasaje es cómo debemos reaccionar cuando por causa de servirlo a Él, nosotros seamos puestos bajo humillación y bajo vergüenza, por servirlo a Él. ¿Se entiende? Porque por servirlo a Él, por identificarte con la cruz, no creas que te van a hacer un monumento afuera. Lo último que nos van a hacer afuera, por identificarnos con Él y por predicar su palabra, es hacernos un monumento. Por identificarnos con Él, nos van a perseguir, se van a burlar, vamos a perder amistades, vamos a hacer muchas veces el hazme reír cuando chiquillas entren a la universidad ustedes y ustedes digan, no, yo soy de Cristo y estoy guardándome en santidad para mi pololo. Loca, ridícula. Cuando le digan, yo soy cristiano, profe, y yo creo por fe. Pobrecito el niñito. ¿De qué colegio viene usted? ¿O en qué parte de la cabeza se pegó? No creas que por amar al Señor el mundo nos va a aplaudir. Ahora, cuando el mundo no nos aplauda y vivamos esos procesos de humillación y vergüenza por causa de Él, este pasaje nos enseña cómo vivir esos momentos. Este pasaje nos enseña cómo enfrentar esos momentos. Mira lo que dice 1 de Pedro 2.20. 1 de Pedro 2.20 dice, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis sois tratados con severidad y lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia delante de Dios. ¿Se entendió? Deje traducirlo en palabras más sencillas. Si ustedes se mandan flor de ranazo, si ustedes pecan y producto de ese ranazo, de ese pecado, soportan calladito las consecuencias de su equivocación, no hay ningún mérito detrás de ese silencio. ¿Se entiende, no? Se ranearon, ahora tienen que calladito asumir las consecuencias de su rana. No hay ningún mérito detrás de ese silencio. ¿Se entiende, no es cierto? Pero si por el contrario, ustedes por causa de servirlo a Él son perseguidos, son humillados, detrás de esa persecución, detrás de esa humillación y detrás de esa paciencia, esto haya gracia delante de Dios. ¿Se entiende, no? Eso es lo que Pedro está diciendo. Ahora, sigue el relato. Porque para este propósito habéis sido llamados. ¿Cómo eso? Para este propósito fueron llamados. ¿Qué significa eso? ¿Cuál propósito? Eso, el soportar con paciencia cuando por la causa de Él sean perseguidos. Fueron llamados para eso, fueron llamados a salvación, pero también fueron llamados a ser partícipes del padecimiento, que eso significa de seguirlo a Él.
Y ese padecimiento lo van a tener que enfrentar con paciencia. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Sigue diciendo Primera de Pedro. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. ¿Se entiende, no? Hermano, ¿cómo debemos reaccionar ante las injusticias y las persecuciones? Por causa de Él. Pablo refuerza esta idea en Romanos capítulo 12. No paguen mal por mal. No tomen la venganza en sus manos, dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Dejen que Dios actúe como juez. Mientras de ustedes dependa, dice Romanos 12 ahí Pablo, procuren hacer lo bueno. Mientras de ustedes dependa, vivan en paz con todos. Miren, hermanos, miren lo que dice Isaías 50. Esto fue escrito 700 años antes del nacimiento del Mesías. 700, no 7, ni 10. 700 años antes, hablando del Mesías. El libro de Isaías capítulo 50 dice: el Señor Dios me ha abierto el oído. ¿Saben a quién le abrían el oído los judíos? A los esclavos le abrían el oído. Y de esa manera el esclavo estaba asumiendo de que él era siervo de alguien, de que él le debía lealtad a alguien, que él no se mandaba solo y que estaba bajo la autoridad de alguien. Y el Mesías se está diciendo de que el Señor le iba a abrir el oído, es decir, que Jesús iba a estar siempre bajo la cobertura, bajo la sujeción del Padre, nunca se iba a rascar con los tarros. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Hermano, aún sabiendo lo que le venía, el Mesías iba a caminar y avanzar y avanzar. ¿Se acuerdan, hermanos, del discipulado? Cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní antes que llegara esa turba y apartó a algunos de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y les dice: chiquillos, mi alma está triste hasta la muerte. Acompáñenme a orar. Y él fue a orar, y en ese momento abrió su corazón Jesús y le dice: Padre, mira, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, cuando nosotros entramos a orar, mira lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo: yo no quiero ir a la cruz, Padre, no quiero ir a la cruz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí a lo mejor le encontramos mayor sentido. Mira, cuando nosotros entramos a orar, entramos a alinear nuestra voluntad, que por lo general siempre es torcida, con la voluntad de Él. Cuando nosotros entramos a orar, entramos a alinear nuestra voluntad con la de Él. Jesús, no quiero ir a la cruz, pero mi voluntad la alineo con la tuya, Padre. Y que se haga lo que tú dijiste que debía hacerse. Y ese día ángeles vinieron y fortalecieron a Jesús. Lo fortalecieron. ¿Y sabes para qué lo fortalecieron? Para que continuara su camino de padecimiento. Es decir, muchas veces el Señor te va a fortalecer, no para que dejes de padecer, sino que te va a fortalecer para que sigas padeciendo. Porque todavía viene el arresto, viene la casa de Anás, viene la casa de Caifás, viene Pilato, viene Herodes, viene Pilato nuevamente, vienen los soldados y viene la cruz. Es decir, te fortalece para que sigas resistiendo, porque adelante vienen cuestiones más heavy. ¿Se entiende, no? Amén. Y no fui rebelde ni me volví atrás, aún sabiendo todo lo que iba a padecer. Di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de sus injurias ni de esputos. ¿Sabe lo que es un esputo? ¿Ah? ¿Qué es un esputo? Mire, cuando usted está medio resfriado, ¿ya? Cuando usted está medio resfriado, eso es lo que sale de adentro suyo, de sus bronquios, esputos. No es solo saliva. No escondí mi rostro
de injurias, ni de esputos. Y Pedro nos está diciendo en Pedro capítulo 1 versículo 2, sigan su ejemplo, cuando se encuentren en persecución por causa de Él, sigan su ejemplo. Lo mismo hace Pablo en Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir, haya pues en vosotros esta forma de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pablo nos está diciendo lo mismo que Pedro. Cuando estén padeciendo por su causa, hagan lo mismo que Él. Lo mismo que quién. Lo mismo que el Maestro. Así que si alguna vez, mis hermanos, hay alguna situación en la que te encuentres diciendo, nos encontremos diciendo, yo no debo soportar esto, no me lo merezco, ingratos, les di todo, lo doy todo, y no me merezco esto. Pensémoslo un poquito mejor. Porque la pregunta es, que debieras preguntarte, o lo pregunto yo, ¿quién te crees tú que eres? ¿O quién me creo yo que soy para no padecer por su causa? ¿Quién me creo yo que soy para no padecer por su causa? Y cuando en algún momento me sienta tentado a decir, no, yo no me lo merezco, tengo que acordarme de Él en la casa de Caifás, tengo que acordarme de Él en el pretorio, ahí en el patio, tengo que acordarme de Él en la cruz, para que mis humos bajen y mis pies se asienten en tierra. Mirarlo a Él lacerado, escupido. Un día el pastor Vicente, antes de que comenzara la obra acá en Forestal, cuando estábamos ahí atrás en la sede, me dijo, Rodrigo, si algún día en medio del servicio tú cometes algún error, anda y pide perdón. No se te va a caer ninguna corona si esa corona está bien puesta. Vaya y pida perdón. Restaure si usted cometió un error. Pero de lo contrario, si alguien lo culpa a usted de algo que usted sabe que no hizo, no vaya a defenderse. Deje que Dios obre justicia en esa injusticia. ¿Ya? Tienes que estar preparado para padecer en el servicio. Tienes que estar preparado para padecer por su causa. Rodrigo, siempre el pastor va a tener la culpa de todo. Bajó el dólar, subió el dólar, llovió la inundación, vinieron, no vinieron. Siempre el culpable va a ser el pastor. Siempre. Siempre van a hablar de ti, de tu esposa, de tus hijas. Van a hablar de todo. Que renovaste el auto, siempre van a hablar de ti. Si eso es mentira, no tienes que defenderte tú. Porque es el Señor el que te va a defender. Por lo tanto, cuando te sientas tentado a defender tu causa tú mismo, Rodrigo, y aquí le agrego esta parte yo, acuérdate de Jesús en la casa de Caifás, acuérdate de Jesús en el pretorio, acuérdate de Jesús en la cruz. El ser humano, mis hermanos, es orgulloso por naturaleza. Y aún dentro del cristianismo le cuesta despojarse de ese orgullo. Nadie quiere pedir perdón, nadie quiere que le digan que se equivocó, que está mal. Por eso Dios de tiempo en tiempo nos mete en la prensa, nos aprieta un poco para que podamos reaccionar con paciencia y con sabiduría. Por eso el Señor de tiempo en tiempo tiene que apretarnos. No porque sea malo, ni se complazca en nuestro padecimiento, sino porque es la única forma de ablandar a los locos un poco, a palos. No debiera ser así. Pero somos tan orgullosos que tenemos que ser sometidos a tensiones, a dolores, a angustia, que bajo ninguna circunstancia Él se complace en que vivamos. Pero el único momento en donde miramos hacia arriba, porque de lo contrario siempre estamos mirando esta tierra y nunca estamos mirando hacia arriba. Hermanos, la tercera, para ir terminando, la tercera enseñanza que hay detrás de este pasaje
es que este relato es una poderosa motivación para enfrentar nuestras luchas contra el pecado. Este pasaje es una poderosa motivación para enfrentar nuestras luchas contra el pecado. Porque, hermanos, todos los días luchamos contra la tentación y el pecado. Todos ustedes, partiendo del que está adelante, para allá. ¿Ya? Todos los días enfrentamos tentación y luchamos contra el pecado. Y este pasaje es un motivador para cuando nos hallemos en tentaciones y en luchas. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, hermano, Cristo padeció y fue avergonzado delante de los hombres para que nosotros no fuésemos avergonzados delante del tribunal de Dios. ¿Ya? Él fue avergonzado en el tribunal de los hombres y delante de los hombres para que nosotros cuando nos presentemos delante de Dios no salgamos trasquilados y no seamos avergonzados ahí. Pero ahora, ¿por qué este relato debiera actuar como motivador para no pecar? Porque cuando estemos frente a la lucha, porque cuando estemos frente a la tentación, nosotros debiéramos recordarnos de que fue por esos pecados que nos seducen, esos pecados que nos atraen, esos pecados que nos encantan y que están piolita, que nadie sabe. Recuerda, antes de pecar, que por esos mismos pecados el Señor fue humillado y fue avergonzado. ¿Se entiende? Por esos pecados el Señor fue avergonzado y fue humillado. Por esa razón, cuando nos enfrentemos a esto, decir, no puedo yo sumarme a los escupos que le están tirando al Señor. No puedo deleitarme en el pecado. No puedo no sentir vergüenza y no conmoverme internamente por mi pecado. Sino venir corriendo delante de Él en arrepentimiento y fe y cortar de raíz con todo aquello que pueda ser una ofensa para Él. Hermano, cada mililitro de saliva que corrió por la cara de nuestro Señor fue por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos. Cada bofetada que nuestro Señor recibió fue por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos. Cada latigazo que el Señor recibió fue por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos. Por lo tanto, que el Señor nos ayude a poner en perspectiva nuestro pecado, el que cometemos en este tiempo, y verlo a la luz de los padecimientos de nuestro Señor, para que nunca más coqueteemos con ellos, porque cuando coqueteamos con ellos, mis hermanos, es como nuevamente escupirle la cara al Señor, es como nuevamente abofetearlo. Hermanos míos, con esto cerramos. El inocente se hizo culpable para que los culpables podamos ser absueltos. Desde el huerto de Getsemaní al Señor lo llevaron amarrado y estuvo así en la casa de Anás, de Caifás, de Pilato, de Herodes, siempre amarrado. ¿Para qué? Él se dejó amarrar para que nosotros podamos ser libres del poder del pecado. Hermanos míos, 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo quiero que se ponga de pie, por favor. Lo mismo que preguntaba en el discipulado: si esto me da pena, no cumplió su objetivo. Porque esto, lejos de motivarnos a sentir pena, lo que debiera motivarnos y movernos es a comprometernos mucho más con